Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional. Fue directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y actualmente es directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro del Centro de Investigación en Salud Mental Global, investigadora emérita de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y del Sistema Nacional de Investigadores. En 1986, desde allá empieza a cosechar distinciones. Recibió el Premio Nacional de Salud Pública Gerardo Varela, que otorga el Consejo de Salubridad Nacional. En 2011, el Premio a la Excelencia en Liderazgo Internacional de NAIDA. Y en 2012, el Premio Scopus México Elsevier y Conacid por el número de publicaciones y citas que la refieren. Ha recibido varios doctorados honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 2009 por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2018 y por la UNAM en 2019. Podríamos hablar mucho más de ella, pero mejor que ella nos hable a nosotros. Bienvenida, Maris. Muchísimas gracias por la invitación. Es un grandísimo honor estar con ustedes en esta universidad y con este grupo que ha sido pionero, ¿no?, en muchas cosas. Ahorita vamos a ver que inició y nos dio ejemplo de qué podemos hacer. Y pues el tema es un tema muy importante y muy interesante, más en esta época. Y bueno, voy a dar algunos datos de lo que estamos haciendo en la UNAM, pero muchos de estos verán que también se hicieron ya aquí. Y pues creo que todos podemos aprender de todos. Y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla que estoy viendo. Ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, si quieren la presentación, les voy a poner mi número de mi correo en el chat, porque cuando presentamos números y ideas un poquito complicadas, digo, no complicadas porque sean difíciles, sino porque contienen muchos elementos complejas, como diría el doctor Compton, quisiera que viéramos los conceptos y las ideas, y si quieren la presentación, entonces con muchísimo gusto se las mando. Entonces voy a hablar un poco de los principios, de por qué esta pregunta tan interesante de cuál es nuestra responsabilidad, el marco conceptual con el que estamos trabajando, y después los aspectos de diagnóstico, de intervención y de un programa global que pueda ser evaluado y que pueda convertirse en un programa permanente. Un poco tomando pues datos de diferentes experiencias, hice este cuadro, cuál sería este programa de atención integral que pudiéramos seguir en las universidades, ¿no? Y el primer punto es reconocer el problema de la comunidad y actuar, ¿no? Y en este sentido, pues aquí vimos las primeras experiencias de las encuestas en línea, ¿no?, que después se volvieron muy populares en la época de COVID, pero que fueron pues realmente pioneras, el trabajo de la doctora Xochitl San Jorge, y que pues hace visible, ¿no?, el interés de esta universidad de reconocer cuál es el problema, mantener este diagnóstico actualizado, conocer los elementos que facilitan los problemas, o sea, no solo cuántos, pero qué es lo que está facilitando el problema para que podamos empezar a intervenir. Conocer los recursos e integrarlos, ¿no? Las universidades tienen muchísimos recursos que se dan para muchos otros problemas, pero que a la hora de integrarse y sacar el beneficio de integrar los recursos que ya están en orden, por ejemplo, los aspectos de deportes, lo que tiene que ver con apoyo a la formación, lo que tiene que ver con tutorías, todo eso son elementos muy importantes y los podemos integrar. Y pues sí, un elemento es promover este fortalecimiento del entorno escolar y la promoción del bienestar, porque digamos los jóvenes, y ahorita vamos a ver cómo es una edad de mucho riesgo, que en México, y pues de lo que hemos encontrado, pero también en el mundo, esta edad de la que coincide con nuestros estudiantes universitarios es una edad en crisis,
y es la que está teniendo más problemas. Y entonces mucho se ha perdido de este entorno de no violencia, este entorno de colaboración, este entorno de la solución de conflictos de una manera amigable, la posibilidad de ponernos en los zapatos de otros, en fin, cómo podemos promover este fortalecimiento del entorno escolar y de forma grupal y no nada más el trabajo con cada persona que ya está afectada. Y luego, claro, creencias y actitudes que promueven conductas, los factores de riesgo, los factores de protección, identificar a los estudiantes con problemas para intervenciones oportunas y luego intervención de acuerdo con las necesidades y la red de servicios. Y pues desde luego todo esto nos vuelve a llevar a que el problema cambia porque hay nuevos retos y entonces tenemos que estar siempre actualizando. El tener formalizado este programa integral ayuda mucho para que entonces toda la universidad se una para trabajar. En el caso de la UNAM, sí tuvimos un acuerdo del rector, pues la universidad de ustedes tiene una larguísima trayectoria desde que estaba aquí el doctor Velasco Fernández, que ha sido como un gran maestro, un gran guía y un gran pionero, y luego toda la gente que le siguió, realmente tiene este mismo principio, ¿no? Y eso creo que es una lección muy importante. ¿Cuáles son los principios, no? Un enfoque preventivo y orientado al bienestar, ¿no? Es decir, no nada más es atender a las personas que tienen problemas, sino cómo podemos mejorar el bienestar, la priorización de problemáticas de mayor relevancia y de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, porque las intervenciones que podemos hacer para estos grupos muy específicos, pues también van a ser muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver cómo los problemas económicos, ¿no? La UNAM, con esta vocación que tiene de trabajo por la población que tiene pocos recursos, pues se enfrenta a este gran reto de cómo la pandemia ha hecho difícil que los estudiantes tengan los recursos para poder rentar en la Ciudad de México, para poder vivir. Muchos no han podido regresar porque tienen que mantener a familias, porque perdieron a los padres. Entonces hay allí una posibilidad de pensar entonces en intervenciones en estos grupos vulnerables y, por ejemplo, transferencia de recursos económicos, que ha sido una estrategia que se ha usado mucho en otros países con mucho éxito, puede derivarse a esas poblaciones que necesitan becas especiales para poder continuar sus estudios, ¿no? Y entonces el conocer estas partes, estas necesidades específicas de diferentes grupos, pues nos ayuda a tomar decisiones y a orientar los recursos. Eh, las necesidades y los intereses de la comunidad, construir este modelo tomándolo en cuenta en un modelo de abajo arriba, y esto ayuda a que sea la comunidad la que está teniendo y atendiendo el programa y no sentir que es un programa impuesto. Claro que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero es muy importante que la comunidad participe en el desarrollo del programa y el empleo de los recursos disponibles que tienen las universidades, que como decíamos son muchos, y que esté basado en buenas prácticas y en modelos que tienen evidencia de eficacia. Si nosotros nos ponemos a ver toda la investigación que ha salido, pensemos nada más en su universidad, todas las tesis que se han dirigido, todo el trabajo de tantos alumnos, y mucho de eso lo dejamos en los libros, en el texto, en los artículos, y no lo hemos usado para hacer las intervenciones. Y esta es una gran oportunidad que tenemos en este momento porque eh, tenemos la evidencia de la eficacia y de la eficiencia de estas intervenciones, pero no las hemos implementado. Entonces, probablemente la inversión más fuerte tendrá que ser en invertir en esos modelos que sabemos que han sido exitosos, y entonces tener como un reservorio de todos estos recursos que puedan hacerlos llegar a la comunidad. Y por eso muchas veces hablamos de que hay una brecha de atención, porque es cierto que falta mucho tratamiento, pero también tenemos una brecha de calidad porque no siempre tenemos esa facilidad de que las personas se queden en tratamiento y medir el tratamiento efectivo y no solamente las consultas, por ejemplo. Y la tercera brecha tiene que ver con la aplicación de la evidencia, o sea, llegar esta evidencia a las comunidades, ¿no? Entonces tenemos este triple reto.
Ahora, ¿por qué queremos atender estos problemas? Pues porque sabemos que está asociada con la mortalidad en la edad estudiantil, los accidentes, con el alcohol y otras drogas están involucrados, principalmente el alcohol, en mortalidad por accidentes, en violencia sexual, que estamos presentando ahorita crisis en muchos lugares, pues por el incremento de violencia, por el ambiente en el que viven, por lo que aprenden en sus familias y porque a lo mejor estas nuevas formas de relacionarnos no se han integrado suficiente en estos principios, en estos valores universitarios, y entonces el uso de sustancias y la violencia sexual se correlacionan mucho. Desde luego problemas académicos ahora en el tema de COVID, cuando una de las estrategias para enfrentar problemas fueron justamente el abuso de sustancias en ciertos grupos, ¿no? Puede ser que la población general haya disminuido, sobre todo en la primera etapa. Los estudios que hicieron aquí pues demuestran cómo estas personas que ya estaban usando en realidad lo que hacen es cambiar las estrategias para conseguir las sustancias, y la distribución de alcohol sin regulación por la entrega en casa a cualquier hora permitió que si se acababa el alcohol se podía llamar más, y entonces tenemos grupos más vulnerables, más afectados. Bueno, y mucho en este sentido, y claro, todo el aspecto contextual y social que está alrededor, que favorece que haya este problema, pero también es cierto que las posibilidades de prevención son amplias, oportunas y eficaces. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí necesitamos una posibilidad de que haya una cabeza que pueda coordinar, que pueda ver todas las acciones y que pueda estar tomando decisiones, que puede ser un grupo técnico asesor, que puede ser una coordinación de varias instancias, pero sí necesitamos esta cabeza que nos permita, bueno, sobre todo en el reto de una universidad con 350,000 miembros, pues se vuelve muy difícil, ¿no? Pero esta gobernanza, esta capacidad de ver todas las acciones se vuelve muy importante. Trabajar desde luego o sea, que tenemos muchas disciplinas como psicología, medicina, trabajo social, atención a la salud, seguridad, que son estos elementos que van a estar participando, que tienen mucho que ver, deporte, en fin, cada universidad verá que pueda formar este grupo para la toma de decisiones. Desde luego lo que tiene que ser la prevención, poder tener una página web con los recursos, las redes de centros de atención, porque las universidades tienen a veces diferentes centros de atención que se pueden instrumentar, y también la cooperación con los servicios externos y la atención en crisis, porque digamos parte del problema, o sea, nosotros sabemos que el uso de sustancias y el intento de suicidio están muy relacionados, ¿no? Y también sabemos que bajo la intoxicación se toman decisiones o se acercan a riesgos difíciles. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una psicosis tóxica, cuando tenemos una sobredosis o cuando tenemos un intento de suicida? Necesitamos tener la atención de crisis y la referencia inmediata de manera muy importante, y cómo involucrar la detección de los riesgos de suicidio cuando estamos teniendo los programas de atención, porque no podemos darle el igual tiempo de espera que se le da a otras opciones, y cómo tener en los tiempos de espera talleres psicoeducativos, programas, pues, por ejemplo, de activación emocional, de manejo de emociones, en fin, cómo podemos tener estos talleres mientras pueden tener acceso a tratamiento, de tal manera que estemos siempre en contacto con los estudiantes, y en este sentido las tutorías y los maestros juegan un papel muy importante, y los programas pues tienen que ver con la capacitación, con la investigación, la operación, el control de calidad y la evaluación, ¿no? Que podrían ser programas específicos que nos ayuden a evaluar cómo vamos y a corregir el camino cuando es necesario. Eh, digamos, el modelo con el que se trabajó es pensar más en el bienestar y no en el prohibicionismo, no en la persecución, no en la discriminación, no en estos elementos que además pues hacen que los jóvenes ya no quieran ir a tratamiento, ¿no? Entonces queremos fomentar el bienestar, y cuando el bienestar es
pilar, entonces lo que nosotros necesitamos pues es desarrollar estos valores y estos elementos dentro de la comunidad, ¿no? Buscamos un desarrollo sano y seguro, el desarrollo de los talentos potenciales, es decir, el abuso de sustancias interfiere con el mayor desarrollo, el mejor aprovechamiento de las capacidades de cada uno de nuestros alumnos. Queremos una comunidad con participación positiva, es decir, que los estudiantes puedan tener una buena participación en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad y desde luego estudiantes y egresados que contribuyan a la comunidad y a la sociedad. Y en este sentido, no lo centramos específicamente en la enfermedad mental, sino en el bienestar, y entonces pues, teníamos un grupo que tiene un bienestar óptimo y otro que tiene un mínimo de bienestar. Aquí desde luego pues tenemos a la población que no tiene trastornos, en otros que tienen dificultades significativas que pueden manejar, por ejemplo, sería una persona que tiene que cuidar a un enfermo y entonces cómo podemos apoyarlo para que pueda seguir sus estudios, ¿no? Para darle la flexibilidad que necesita. Y dentro del lado del mínimo de bienestar tendríamos, desde luego, las dificultades para manejar la salud mental, pero también hay otro grupo que los retos de la vida universitaria y todo lo que está pasando con el COVID los hace muy difíciles de manejar y necesitan, aunque no tienen trastornos, una intervención más intensiva, ¿no? Entonces podemos tener desde la promoción de la salud, las intervenciones psicosociales y la atención clínica. Desde luego, las intervenciones grupales juegan un papel muy importante. Entonces, pues, quiere decir que necesitamos muchos tópicos, que necesitamos actuar en muchas áreas. Entonces, el objetivo del programa fue bienestar, una cultura de vida saludable, múltiples áreas de atención y la atención de factores de riesgo específicos que tenían que ver con la pobreza o con las dificultades económicas, la violencia y desde luego el uso de sustancias que pueda conducir a modificar el bienestar. Se hizo un decreto que está publicado en la página de la UNAM, en donde se habla muy bien de las funciones del comité, se habla muy bien de quién forma parte del comité y esto pues nos permite ir evaluando si estamos llegando a las metas que queríamos, ¿no? En breve teníamos funciones que tienen que ver con políticas y directrices, en donde tenemos esto de las acciones para promoción del bienestar, el órgano asesor, los informes periódicos, las líneas de investigación, la construcción de redes y los programas de capacitación y los comités especiales para evaluación y calidad. También se tiene como de cada grupo qué es lo que tiene que hacer y tenemos vocales y también enlaces en escuelas y facultades. O sea, cada escuela y facultad nombra un responsable del trabajo en su escuela y facultad. Entonces decíamos que lo primero que teníamos que hacer es el diagnóstico, que son los problemas psicosociales y de salud mental, desde luego incluyendo adicciones, y lo enfocamos en esto porque el abuso de sustancias tiene una gran comorbilidad, como todos sabemos. La búsqueda de ayuda y necesidad de atención, la capacidad de respuesta, o sea que el diagnóstico tiene que incluir nuestra capacidad de respuesta, con cuáles recursos internos y externos contamos, y la calidad de la atención y el impacto de las intervenciones. Entonces decimos, el diagnóstico nos permite ver el diagnóstico de salud y el diagnóstico de recursos, qué recursos contamos para hacer este programa y entonces qué necesitamos sumar al programa o qué necesitamos dejar para una segunda etapa. Y el otro concepto aquí importante es el de los determinantes sociales. Parte del problema, o sea que nosotros si nos enfocamos nada más en el abuso, en el uso nocivo y no atendemos al mismo tiempo los determinantes, o sea, los factores que originan ese abuso, pues tampoco podremos hacer una intervención efectiva, es decir, el solo tratamiento no es suficiente. Y entonces tenemos que trabajar sobre elementos de la disponibilidad, de la percepción de riesgo, de estos factores de riesgo económicos y experiencia de violencia, la sobrecarga de la mujer. De hecho, por ejemplo, en la clínica de la Facultad de Medicina tuvimos
72% de la consulta en la época COVID fueron mujeres y las mujeres tuvieron muchos más problemas de alcohol que los hombres que pidieron la consulta, ¿no? Entonces, sí tenemos que entender esta sobrecarga de la mujer y esta perspectiva de género, que bueno, aquí tenemos muchos especialistas de los que hemos aprendido muchísimo. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Cada grupo puede tener factores determinantes sociales diferentes, pero los tenemos que atender porque el tratamiento solo o las intervenciones preventivas solas tampoco nos van a ayudar a mejorar el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Decíamos al principio que los jóvenes universitarios están en una época de riesgo muy importante y que se considera que es la edad de crisis, ¿no? Tenemos desde luego los adolescentes de 12 a 17, porque pues tenemos también estudiantes de bachillerato, y en la población, que es la edad de nuestra edad universitaria, que son los de 18 a 26 años, es donde tenemos la mayor prevalencia, es donde tenemos el mayor crecimiento de uso de sustancias, es donde hay mayor experiencia de agresiones y es donde hay más suicidios. Y estos grupos de edad coinciden con la etapa universitaria y el bachillerato, y entonces, claro, los adolescentes que han dejado la escuela sí tienen más problemas, pero los estudiantes universitarios no escapan a la problemática. Y bueno, ahí hay un campo muy interesante de investigación. ¿Por qué ahora es este grupo el que está siendo más afectado? Unos cuantos datos rapidísimos. Aquí tenemos en líneas continuas las encuestas nacionales, que son las últimas dos, en donde vemos la población de 18 a 34 es la que está más afectada, y las líneas continuas es la última encuesta y las líneas punteadas son de la encuesta anterior, y entonces vemos este crecimiento, salvo los inhalables, que sí sigue siendo la edad joven la más afectada. Tenemos los intentos de suicidio en estos grupos de edad, las agresiones también como primeras causas de muerte, ¿no? Y podríamos hablar de muchas otras cosas. Ahora, ¿qué pasaba con los estudiantes universitarios antes del COVID? Y aquí les puse un estudio que tiene una comparación internacional, aunque aquí en la universidad hay un estudio también muy interesante que compara cómo está la Universidad Veracruzana con una universidad en otro país que también tiene datos muy interesantes, y que en realidad los hallazgos son bastante parecidos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos en los estudiantes universitarios? Aquí son un número importante de ciudades en donde se están haciendo estos estudios, y pues sí tenemos un índice pues importante de dependencia al alcohol, 6.8%, y dependencia a drogas, 1.5%. Estos son estudiantes del primer año de ingreso a estas universidades. Y en un estudio en 9 países, pues tenemos bueno, digamos que al final, si sumamos todos los trastornos, la proporción es muy alta. En México 23%, pero en Australia llega a 43%, ¿no? Entonces aquí lo vemos en una gráfica y vemos cómo pues la depresión y la ansiedad es más frecuente en las mujeres, ya lo sabíamos, y la dependencia a sustancias y la dependencia a drogas es más frecuente en los hombres, y pues también tenemos pues estos pensamientos suicidas más frecuentes en las mujeres. Las acciones suicidas sabemos que son más frecuentes en los hombres, y aquí comparamos con todos los países bueno, que hayan publicado ya sus datos, hay más involucrados. La media global está en rojo, donde está la flechita, y en donde está la estrella, y la flechita es donde está México. Entonces vemos que solo Bélgica está por abajo de nosotros, pero el problema que nos distingue a nosotros con estos otros países es que tenemos mucha menos proporción de personas en tratamiento. Entonces tenemos menos usuarios, pero más usuarios sin tratamiento, lo que nos ocasiona muchos problemas. Pues desde luego, como parte del diagnóstico, y no me voy a detener mucho, sí tenemos que saber qué les preocupa a los universitarios, qué les preocupa a cada uno de nuestros grupos, para que podamos entonces actuar en relación con ellos. Pero vemos aquí la gran preocupación por las finanzas. Esto es pre-COVID, la familia, la escuela y digamos todos los problemas que les ocasionan estrés. La diferencia entre hombres y mujeres, que ya sabemos que los hombres tienen más trastornos de uso de sustancias, las mujeres más depresión. La gran importancia de los determinantes sociales en
en el aumento de riesgo de tener dependencia a sustancias y cómo la violencia juega un papel importantísimo, incluido la conducta criminal de los padres, ¿no? Y cómo vemos que cuando hay estos perpetuadores de violencia, que son con más frecuencia los hombres, si vemos sus factores de riesgo, pues vemos que fueron violentados en la infancia y entonces cómo podemos empezar a trabajar con ellos desde el momento que los tenemos en nuestras aulas para enseñarles otras maneras de relacionarse y no que vaya incrementando su conducta violenta y su abuso y entonces pierdan la posibilidad de estudiar. El incremento más importante en las mujeres jóvenes que en las mujeres de mayor edad, que lo vemos aquí como las mujeres jóvenes tienen más consumo que los hombres jóvenes. Eso nos habla de que es un fenómeno más nuevo. Y finalmente, pues este crecimiento de ciertas sustancias que hacen mucho más riesgo a nuestros estudiantes, como en esta época, si vemos ya en la última, es ya época COVID, como el incremento de metanfetaminas que se venía asociando, ¿no? Este es dato nacional, hay variaciones por estados, son datos de CIJ, pero estamos viendo pues este crecimiento de las metanfetaminas de manera muy importante. El crecimiento de fentanil, también vemos como en esta época creció el uso de fentanil. Estos son datos de Centros de Integración Juvenil en este estudio tan interesante del observatorio. Y nuevamente el crecimiento de los estimulantes tipo anfetamínico y cómo si nosotros vemos las hospitalizaciones por uso de sustancias a pesar de ese crecimiento, vemos cómo disminuyó el número de personas que fueron a tratamiento porque los sistemas o sea, los trastornos de enfermedad mental en general, pero incluyendo adicciones, no fueron considerados actividades esenciales y se cerraron. Y el quédate en casa no les permitió a los grupos de ayuda mutua también gestionar y entonces lo que tuvimos fue un incremento en el consumo y menor tratamiento. Una parte se solventó con la tecnología y con estas intervenciones en línea que fueron muy importantes y muy exitosas, pero si vemos del total de personas que fueron a tratamiento en 19 y el total que fueron en 20, repite esta situación mundial que ha reportado la Organización Mundial de la Salud de cómo tuvimos mucha más gente sin tratamiento y que eso es lo que vamos a tener ahora, ¿no? Es decir, estamos recibiendo estudiantes que tuvieron menos acceso a tratamiento. Y aquí lo vemos para centros de integración juvenil, para las UNEM-ESCAPA y para los centros no gubernamentales, ¿no? Como de 2019 a 2020 disminuye el número de personas que fueron a tratamiento. ¿Y qué otras, digamos, aprendizajes hemos tenido? Pues hemos tenido, pues sabemos que durante la pandemia tuvimos esta exposición a la violencia, a que los niños vieron conductas de los padres, a que no pudieron interactuar con otros niños de su edad cuando realmente la interacción social juega un papel tan importante en su desarrollo. Y entonces, pues sí, las adversidades de la infancia se asociaron con mayor oportunidad, es decir, mayor exposición a la oferta de drogas, al uso y al abuso y la dependencia. Y mientras más adversidades se tuvieron, hubo más involucración en las sustancias y las adversidades también hicieron más rápido la transición del uso a la dependencia y en muchos casos pues tuvieron acceso durante la familia, ¿no? Y que esto lo tenemos para alcohol, para la oportunidad de uso, de usar, el uso dada la oportunidad y la dependencia dado el uso, incrementaron significativamente con estas situaciones que fueron muy comunes en la pandemia. Pero el otro problema que también descubrimos es que por o sea, el tiempo que pasa, o sea, estos estudios longitudinales nos dicen cuánto tiempo pasa entre que tienen la exposición, la oportunidad de usar y tienen un problema. Y este tiempo es un tiempo que más o menos dura 4 años, ¿no? En este estudio ese fue el promedio. Pero por cada adversidad disminuía el tiempo entre que empezaban a usar y desarrollaban dependencia, es decir, empezaron a desarrollar dependencia a edades muy tempranas. Si fue testigo de violencia familiar, bajó de 1.36 a 0.93 años y además hubo una enfermedad que puso en riesgo su vida, bajó 1.87 más.
si hubo un abuso sexual, 0.79, y si hubo un abuso físico, 0.77, y entonces esta ventana para la intervención entre que tienen la oportunidad y nosotros podemos prevenir que no usen y que no desarrollen dependencia, se nos reduce por estas adversidades que fueron tan comunes durante la pandemia, ¿no? Y esto lo que nos diría es que necesitaríamos pues pensar en qué necesita la población, y entonces lo que queremos es un inicio sano con una promoción a la salud, la atención a los malestares leves con prevención, con activación de redes sociales, espacios amigables, la atención de trastornos leves con intervenciones breves, tutorías, acompañamiento de pares, y el tratamiento en donde las universidades pues tenemos que básicamente canalizar, y ese es un grandísimo reto. No me voy a detener mucho en decir cuáles son estas intervenciones efectivas, porque creo que toda la mañana hemos estado viendo estas experiencias y aprendiendo tanto de tantas personas tan interesantes que estuvieron y de sus trabajos previos, ¿verdad? Pero sí tenemos intervenciones efectivas universales, como el fortalecimiento del entorno escolar, las habilidades para la vida, la resiliencia, etcétera. Selectivas para poblaciones que necesitan más intensidad, y las indicadas, que pueden ser preventivas, pero que se acercan más al tratamiento, y desde luego hablar del acceso a tratamiento, ¿no? Algo que hemos encontrado en todos los estudios es esta gran brecha de atención. Tiene que ver con que no hay suficiente tratamiento, pero también tiene que ver que el tratamiento disponible no se usa, ¿no? Y no se usa porque, digamos, si nosotros vemos en la población adulta, y sería muy interesante hacer esta trayectoria para los adolescentes y los jóvenes, sabemos que o sea, de la gente que tiene un diagnóstico para tratamiento, que cumple un diagnóstico, los que piensan que necesitan tratamiento es la mitad de ese diagnóstico. De los que piensan que sí lo necesitan, una tercera parte es la que pide el tratamiento. Y de ahí tenemos una caída muy importante, que haya continuidad del tratamiento y luego que reciban tratamiento con una calidad mínima, ¿no? Y entonces así llegamos pues a una brecha de atención realmente muy grande. Entonces no basta nada más tener el tratamiento y que haya un acceso, sino que les enseñemos las habilidades para buscar ayuda, y establezcamos las estrategias para que lleguen a tratamiento. Entonces, en las habilidades para la vida deberíamos estar también incorporando habilidades para pedir ayuda, y entonces estos programas como los compañeros, como estos héroes o estos programas que han sido muy exitosos en muchas universidades, pueden ayudar a identificar a los chicos con problemas, acercarlos a las tutorías, acercarlos a los programas que ofrecen las universidades, y eso se vuelve un factor también muy importante. Y desde luego, pues hay muchas estrategias efectivas, ¿no? Por ejemplo, claro que necesitamos dar información con infografías y discusiones de grupo. También tenemos intervenciones psicosociales, ¿no? ¿Cómo hacemos para disminuir los accidentes, disminuir riesgos, la prevención de daños, el mejorar el rendimiento escolar? También podemos tener intervenciones escalonadas, como un tamizaje con la prueba SIST, que ha sido pues muy útil en muchos escenarios. Cómo podemos retroalimentar a los estudiantes con las opciones de atención de acuerdo con el resultado del tamizaje. Y esta retroalimentación se puede hacer en línea, o sea que estas intervenciones las podemos tener en línea. Desde luego, el desarrollo de habilidades, cómo establecer los límites de consumo, cómo ensayar estas estrategias para no usar más de lo que pretendían en las fiestas, si van a manejar, etcétera. Las habilidades enfocadas a la prevención del uso nocivo, aprender a identificar situaciones de riesgo, es decir, yo como persona, cuál es la situación en la que estoy con mucho riesgo de abusar, aunque no lo buscaba, aunque sabía que no lo quería hacer, aunque sabía el riesgo. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar estas estrategias para rechazar las invitaciones al consumo, para manejar el estrés que muchas veces lleva al uso de sustancias? Desde luego también entrenar a los padres, habilidades para padres, y esto se puede hacer con los estudiantes de nuevo ingreso, con estrategias de comunicación con sus hijos, las intervenciones breves que han sido tan exitosas, las intervenciones breves individuales, pero también las intervenciones grupales y las intervenciones de especialistas ya cuando se tiene un problema más grave. Y desde luego todas las intervenciones ambientales que sabemos en las políticas públicas que
se vuelven tan importantes, ¿no? En un estudio que hicimos en las universidades en México, bueno, en la UNAM en México, en todos sus campus, encontramos, o sea, cuando investigamos cómo estaban los establecimientos alrededor de los campus, pues encontramos que los corredores donde antes se hacían tesis, como ya no hay esa, o sea, como ahora se puede imprimir sin necesidad de tener estos servicios, pues se convirtieron en lugares a veces ocultos, ¿no? Entrabas a una tienda, pero atrás había todo un espacio donde les pedían la credencial de la UNAM porque eso se portaban bien y les vendían alcohol. El maestro no iba, se iban a beber. Digamos, muchas veces había entonces mucha de esta oferta alrededor y entonces cómo se puede a través de políticas públicas limitar esa situación de riesgo. Llegamos a encontrar un edificio que tenía que era tiendas, tenía muchas, vendían muchas diferentes cosas y lo habían convertido como en pequeños bares, donde iban de un bar a otro los estudiantes y había como, no sé, podían entrar 200, 300 estudiantes y las puertas de emergencia no eran suficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de esa investigación se pudo modificar estos riesgos en los entornos? Y desde luego, pues las horas felices, las promociones, etcétera. Lo que ya sabemos que en las políticas públicas funciona y desde luego, pues el cuidar los costos y ahora con la entrega en casa que no está regulada, le permite el acceso a los menores de edad más fácilmente y tenemos que trabajar en eso. Un poquito de tratamiento porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, entonces tendríamos. Todavía puede ser unos 5 minutos para dar pie a las Ok, preguntas, doctora. perfectísimo. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Antes de la pandemia, este trabajo se publicó justo antes de que iniciara la pandemia y muy pocos estudiantes dijeron que ellos irían, o sea, no preferían la intervención en línea y pocos dijeron que iban y que lo que más les gustaba era en línea, pero lo que encontramos es que fue muy fácil pasar de la intervención presencial a la intervención en línea y pudimos tener pues o sea, mucha atención con esta tecnología. El problema es que se limita a los estudiantes que tienen acceso, ¿no? A línea. En este programa que les enseño aquí los datos fue a través de Zoom, pero en la Facultad de Psicología fue a través del teléfono. Aquí se podía pasar del Zoom al teléfono. Uno de los retos era que los estudiantes en Zoom no tenían a veces los lugares de privacidad que necesitaban las intervenciones y entonces en su teléfono salían y entonces poder tener esta flexibilidad de poder hacer la intervención en los dos medios se vuelve realmente muy importante. Desde luego el consumo de alcohol y drogas pues fueron factores muy, muy importantes. Aquí está dada en relación con la reducción del ingreso familiar y cómo afectó de mucha manera en estos de marzo a julio se atendieron 1.700 estudiantes en este servicio, pero aquí bueno, fue un corte previo en el que les estoy enseñando los datos, ¿no? Entonces, tenemos recursos, ¿qué recursos tenemos? Y cómo capacitamos, ¿no? Y es la integración de todos estos programas existentes lo que nos permite trabajar. Y los primeros pasos, pues podrían ser formar los comités, seleccionar los representantes, formar los centros, la red de los centros de atención, construir la página web con recursos, desarrollar programas, qué hacer, cómo hacerlo, talleres y manuales y guías de intervención, definir prioridades y desde luego atender también a maestros y trabajadores, no nos debemos de olvidar de ellos, ¿no? Necesitamos trabajar sobre el marco normativo para la atención en crisis, para la canalización, etcétera, tomando las normas de salud en el caso de las clínicas de atención, estar listos para manejar las urgencias, ¿no? En este caso pongo el ejemplo de sobredosis, pero sería lo mismo para una psicosis tóxica y sería lo mismo para un intento, por ejemplo, y cuáles son los elementos prioritarios que tiene estos centros de crisis tienen que tener disponible. Van a ser pocos casos, pero es muy importante que los tengamos y desde luego las conclusiones serían que la edad joven es una etapa de riesgo en México y en el mundo, edad coincide con la época universitaria,
la pandemia tuvo un impacto muy importante. Los jóvenes universitarios no están exentos. Nuestros estudiantes de medicina, pasantes, residentes, están en una situación de mucho riesgo. Existen intervenciones exitosas, las universidades cuentan con múltiples recursos, se cuenta con intervenciones probadas y lo que nos toca es desarrollar programas de capacitación, prevención y atención y desde luego evaluar y mantener la calidad de las intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. De verdad un placer. Y pues invitaría a los participantes a que hagan alguna pregunta, comentario. Voy. Buenas Sí. tardes. Al saludar a la doctora Marielina Medina Mora, le pregunto, es muy cierto, es indiscutible la necesidad de prevenir el problema del alcohol en el alcoholismo en universitarios, pero también es muy cierto que en graduaciones, a veces en eventos dentro de la misma universidad, de manera abierta o disimulada, se consume el alcohol. Lo mismo en firmas de convenios y algunos otros eventos universitarios sucede lo mismo. Y esto en algunas universidades está claramente prohibido el consumo de alcohol en recintos universitarios. Y lo más grave, en otros no se estipula nada al respecto. ¿Cuál es su sentir al respecto? Bueno, a mí me parece importante que si les vamos a pedir a nuestros estudiantes que no consuman en la universidad, que esto tampoco se permita para los maestros y para los funcionarios. Fue así este decreto que sacó el doctor Soberón, ¿no? Y que se ha mantenido. Ahora, parte del problema que tenemos y que también tenemos que sensibilizar es que cuando se encuentran una persona que está bebiendo o una persona intoxicada, pues el personal de seguridad le dice que ahí no se puede beber y se tiene que salir de la universidad, pero a veces vienen a tratamiento por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio de la no discriminación? Es decir, no se permite beber, y digamos, si no es si es una persona enferma, pues tiene derecho a tratamiento y creo que tenemos que encontrar ese equilibrio, pero creo que en la universidad ha sido muy exitosa esa intervención que se vio como una solidaridad con los estudiantes para evitar que el alcohol interfiriera en la meta más importante que tenemos y es que tengan éxito en su carrera. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Tiene la mano levantada, creo que por la foto es Alma Vallejo. Sí. Y por nombre dice Marcos Alfonso No, Vázquez no, pero de León. soy Alma, perdón, ahorita me renombro. Doctora, bueno, es un gusto escucharla. Yo quisiera saber si usted es la directora de la Facultad de Psicología de CU, si tienen datos del bienestar o estabilidad psicológica de los estudiantes de psicología, porque yo he hecho un estudio sobre sintomatología depresiva en las generaciones que llegan a nuestra facultad, que es pequeña, son 300 estudiantes y entran 100 estudiantes. Lo he hecho en varias generaciones, pero mi experiencia personal y que se me hace muy preocupante es que de mis mejores estudiantes, o sea, los más comprometidos, los más inteligentes, los que más les interesa la psicología, muchos han tenido, se han cortado, o sea, se autolesionan, han tenido, ¿cómo se llama? Intentos de suicidio, no son, bueno, de los que conozco no son consumidores, pero unas crisis psicológicas muy, muy serias, ¿no? Entonces, a mí, no sé, me preocupa mucho esa situación de qué tan bien preparados estamos los psicólogos, o sea, sin el modelo ese del psicoanálisis, de que tenemos que psicoanalizarnos primero para poder atender a otros, pero sí yo creo que pues hay que atender la salud personal antes de irnos a atender, o no antes de, pero al mismo tiempo que también pues atiende uno la salud psicológica, emocional de otros. No sé si ustedes tienen datos, si ustedes viven eso
o no lo han estudiado, ¿no? Pues sí, digamos, sí. Bueno, la UNAM tiene una iniciativa del doctor Fernández Varela que lleva muchos años, que cuando se hace el examen de admisión se aplica después otro examen de salud y que ese examen se hace cuando entran al bachillerato, cuando lo terminan, cuando entran a la universidad y en el cuarto año. Y entonces podemos ver cómo evoluciona y llevamos muchos años con estos datos. Ahora, esos datos se usan, bueno, tiene que ver con salud, cómo está, si hay azúcar alta, si hay hipertensión, y también los problemas de depresión y de uso de sustancias y otros. Estos problemas, bueno, y enfermedades crónicas, en fin, nos los mandan a principio cuando entra la generación para que nosotros podamos atender los problemas de salud de nuestros estudiantes que están ingresando. En la Facultad de Psicología de la UNAM, bueno, todas las facultades de psicología sabemos que la parte clínica, a menos de que haya una disposición diferente, pero que una demanda muy grande es de la gente que quiere hacer psicología clínica, ¿no? Entonces, en las maestrías y en los doctorados tenemos pues, personas que pueden atender a estos estudiantes. Los programas de tutoría son muy útiles para hacer la identificación de quienes tienen problemas y pues existe una clínica para para los jóvenes y existe también un programa de tamizaje que se ofrece con un programa de consentimiento informado con un código QR y la canalización desde intervenciones psicosociales como una activación emocional, porque no hay unos síntomas, pero no hay una depresión, o a intervenciones, pues, por ejemplo, para abuso de sustancias, para reducción de daños, lo que sea necesario, y luego también la canalización a tratamiento cuando eso es necesario. Pero sí creo que o sea, que aunque se hace un examen de admisión que evalúa cómo están los estudiantes, sí tenemos muchos riesgos, ¿no? Como profesión. Y de lo que usted plantea de empezar por uno mismo, realmente lo que sí nos dice la literatura es que cuando capacitas a los profesores aplicando con la autoaplicación del programa ellos mismos, que luego van a aplicar con sus estudiantes, los resultados son mucho mejores, ¿no? Entonces yo creo que esa recomendación que usted hace es muy buena. Gracias, Mariela. Gracias. Hay unos comentarios en el chat. Dice Alicia Jorge, muchas gracias por su conocimiento, tiempo y plática. Doctora Elena Medina Mora, ¿cuáles han sido las estrategias más útiles en la mejora y atención de la prevención de las adicciones? ¿En qué población fueron las estrategias más efectivas? Y también comenta Ángel Puig Lagunes, muy buena plática, doctora Elena, y muchas gracias por compartir su conocimiento. En su experiencia, ¿qué opinión tiene acerca de las acciones que se deben tomar en todos los niveles educativos para generar mejores investigaciones, principalmente en busca de disminuir las prevalencias y los efectos a corto y largo plazo del uso de drogas, ya que a pesar de que se tienen algunas veces programas internos y federales, como vimos en las pláticas anteriores, parece que vamos perdiendo la batalla? Pues sí, bueno, empiezo por la última, que ya lo vieron claramente con otros ponentes, que empezamos con indicadores muy bajos de consumo, pero está creciendo, ¿no? Muchísimo, y que tiene que ver con un escenario de mucha incertidumbre, mucha crisis, mucha inseguridad en el trabajo, en fin, creo que tenemos todo, o sea, muchos determinantes sociales, mucha disponibilidad, mucha oferta, que nos está hablando de que el problema va a crecer. Además, ¿no?, de lo que platicábamos, de las experiencias de los niños. Las intervenciones, digamos, se miden por muchos factores, ¿no? A veces se miden por indicadores de costo-beneficio, es decir, cuánto logro a partir de cuánto invierto. Como no me alcanza para todo, es como cuál puede ser la mejor inversión. Y entonces estos estudios del Banco Mundial y de la OMS y de muchas revisiones sistemáticas, pues nos hablan que las habilidades para la vida se vuelven muy importantes. Las habilidades socioemocionales son muy útiles. Creo que ahí tenemos, como decía, que incluir cómo pedir ayuda y que no dé pena de pedir ayuda, es decir, cómo podemos quitar esta barrera para la atención.
pero esas son muy buenas. Para adolescentes jóvenes, lo que hemos encontrado muy efectivo son el desarrollo de habilidades y de mecanismos de enfrentamiento del estrés, es decir, el manejo del estrés, la atención plena, son intervenciones, la atención plena que sirve mucho, que se puede aprender muy fácil, que lo puedes enseñar en grupo, entonces te sale poco caro y es muy bueno que se pueda manejar el estrés para no recurrir a las sustancias como manejo del estrés y luego entonces tener ahí un problema, ¿no? Pero digamos que estas intervenciones cognitivo-conductuales también se miden en términos de en cuánto tiempo puedo tener un resultado, que son muy buenas, que son un estándar. A mí lo que pienso de las intervenciones, que lo veo muy bien, y las nuevas psicoterapias de la siguiente generación que se han sumado, las terapias contextuales, que son realmente muy efectivas, está muy manualizado, hay un número de sesiones, pero tendríamos que también como arropar todo lo que hay detrás del consumo. O sea, si nada más nos estamos enfocando al consumo, pues sí, les vamos a dar las habilidades para que resistan a la tentación, para que sientan seguridad de que ya van a poder vencer ese craving que de repente sienten. Pero sí creo que tenemos que arropar con qué es lo que le está pasando a la persona que la hace estar buscando el alcohol y las drogas, ¿no? Entonces me parece que esas dos combinadas estarían muy bien y por eso las contextuales también me gustan. Entonces, pues tenemos mucha variación. Quizá es decir, como si pensamos en este inicio, cómo empezamos con un inicio adecuado, pues con que los papás aprendan a poner límites a los hijos, cómo manejar la situación del alcohol y las drogas en la casa, cómo pues, tener esta estimulación, presencia, en fin, ¿no? Creo que hay muchos modelos ahí que pueden servir, ¿no? Entonces yo diría, ¿cuál es el mejor? Pues depende de la situación. Claro. Si nosotros estamos pensando en, pues no sé, poblaciones que entran temprano a la heroína, pues necesitamos otras intervenciones, ¿no? Es decir, sí necesitamos entender el contexto y ver qué es lo que necesita esa población, ¿no? Cómo es nuestra universidad, cómo son los grupos dentro de la universidad y qué intervenciones son las más útiles. Muchas gracias. También tiene levantada la mano Angélica María Huesca. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes, doctora. Veo ahí porque no alcanza a ver mi cámara. ¿Me veo ahí? Sí te vemos. Gracias. ¿Qué no le Perfecto, dicen sí. a la doctora que deje de compartir su presentación porque ya quedó y entonces ya nos vemos los demás? Gracias. Gracias. Una disculpa. Es muy interesante, doctora, todo lo que nos comparte. De verdad es admirable el trabajo que hacen ustedes, porque hablar de la universidad, de las universidades, estamos hablando primero de que pues ahí todos son adultos ya, ¿no? Yo me refiero cuando ya están en la carrera. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí mucha dificultad con los niños de las escuelas de básica y de educación media, ustedes ahora sí que están frente a una situación tan complicada como es cómo sensibilizas al joven adulto, ¿sí? De qué manera, y luego en una población tan grande como es la UNAM, ¿sí? El CEU, y bueno, yo me atrevo a hacer el comentario. Mi hija estudia ahí en CEU y algunas veces le he acompañado y me ha llamado mucho la atención que hay algunas facultades en donde pasas afuera y están fumando marihuana, pero de manera tan natural que pues sí, yo sí me inquieto como mamá y le pregunto a ella, ¿cómo es posible que aquí, o sea, mamá, así es, o sea, me dice, no te espantes, mamá, aquí así es, y me preocupa que ella vaya, pues, ahora sí, a tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, doctora, yo creo que el proyecto que ustedes tienen, las intervenciones que están haciendo, son muy buenas. Sin embargo, considero que sí tienen que buscar ahí, pues, una gran alianza
para que no solo en algunas facultades, sino todas, ¿sí? Por supuesto que entiendo que es bien complicado por lo que comento, ¿no? De que son adultos y no es tan fácil convencer porque habrá unos que están en la universidad y que tienen 19, 20 años, 21, pero habrá otros de 40 o hasta de mi edad y son universitarios. Entonces, ¿de qué manera cuando efectivamente, como lo menciona, hay una gran carga de situaciones, pues, de trabajo, de emocionales, ¿sí? Económicas, son muchos factores los que pues, pueden de alguna manera originar esta situación, pero pues yo sí, ahí sí le dejo de tarea, ojalá puedan llegar a toda esa población y sobre todo con lo que me quedo con lo que comentó, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar a la población? Aquí creo que lo más importante es ayudarles a ver cuál es la causa que te está haciendo buscar consumir cierta sustancia. O sea, ¿qué te está haciendo buscar esto, no? O sea, trabajar en eso, ¿sí? Para poder tener un buen manejo de las emociones, ¿sí? Y no recurrir a lo que me hace olvidar, ¿no? A lo que me hace, pues, disminuir el malestar, sino eso es lo importante. Y entonces no estamos hablando tal vez de drogas, sino estamos hablando de una vida plena, ¿sí? De otro tema en donde parece ser que cuando hablamos de drogas, cuando decimos esa palabra, nos ven hasta mal y los jóvenes no nos quieren escuchar. Pero si hablamos de desarrollo de habilidades emocionales, si hablamos de vivir de una manera diferente, de ser feliz, de ser plenos, creo que por ahí podemos encontrar algo, doctora. Es mi opinión. Yo le agradezco mucho, de verdad, lo que nos comparte, información muy importante y de verdad felicidades por todo lo que están haciendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, nada más digo, bueno, yo estoy de acuerdo en que la prevención debe de empezar cuando el niño es concebido, ¿no? Desde la preparación de la mamá, desde las mujeres jovencitas que no estén usando alcohol y drogas en el embarazo, etcétera, ¿no? Yo creo que sí. Y si tuviéramos que decidir, pues a lo mejor digamos, la infancia y la adolescencia son dos etapas tan importantes de tanto impacto duradero durante la vida que sí son poblaciones muy especiales. Entonces, en eso estoy de acuerdo contigo. El tema de la marihuana es un tema muy complicado. Y es complicado porque antes la gente pensaba, ¿no? O sea, nosotros hemos visto cómo baja la percepción de riesgo, cómo aumenta el consumo, y resulta que con toda esta propaganda se dan mensajes muy equivocados, ¿no? Porque, pues ciertamente sí afecta, ¿no? Es decir, a pesar de que apenas ahorita el estudio de Estados Unidos, el ABCD, que nos permite, que ha venido haciendo el seguimiento en el desarrollo para ver si realmente qué tanto afecta, ¿no? Si la persona usa drogas porque tenía un problema o cuál fue el papel de las drogas, en fin. Lo que sí sabemos ahorita es que los que empiezan jovencitos y los que usan drogas tienen un peor desempeño escolar. Pero también sabemos, como en el caso del alcohol, cuál es el patrón de consumo de marihuana que hace más daño, ¿no? Y tenemos toda la investigación que nos dice cómo reducir riesgos. La cosa es, vamos a meter programas de reducción de riesgos para que no se metan en problemas, ¿no? Es decir, la mayor parte de los problemas con cannabis que incluyen depresión, suicidio, psicosis tóxicas, en una proporción muy pequeña, pero existe el riesgo de psicosis, no nada más la tóxica que es pasajera, sino una enfermedad y que parece estar asociada con un problema genético. ¿Qué les vamos a...? Se concentra en un patrón de consumo, ¿no? La mayor parte de los problemas, y ese patrón de consumo es frecuencia y cantidad, ¿no? Entonces les vamos a decir, como hacemos para el alcohol, cómo meterse en menos problemas, está ya tan naturalizada y qué debemos de hacer al respecto para no dar mensajes equivocados. Yo creo que es algo en lo que tendríamos que hacer discusiones amplias sobre qué debemos de hacer, ¿no? Pero es una reflexión muy importante. Gracias. Pero tendrían que hacerse estudios para poder saber qué es lo que les debemos de decir, ¿no? Así como les decimos en el alcohol, si eres mujer, no puedes tomar más de tantas veces y tanta cantidad, y esos estudios creo que todavía no están hechos. Pues cada vez tenemos más información, ¿no? Cada vez hay más información, entonces yo sí creo que debemos de retomar esa pregunta
es ver Totalmente. lo que tenemos y desde luego hacer más investigación en ese campo. Y Rubén Baller, que estuvo con ustedes en la mañana, tiene esta diferencia, dice, no estamos hablando de problemas complicados, un problema complicado es fácil de resolver, es complicado, necesitamos mucho dinero, necesitamos recursos, necesitamos hacer esto. Pero un problema complejo te dice que con hacer una cosa descompones otra, ¿no? Y entonces no puedes tener políticas aisladas, tienes que tener políticas integradas, ¿no? Lo vemos muy claramente, ¿no? Pensábamos o sea, que había que tener dosis que no llevaran a los jóvenes a la cárcel, porque digamos, ahí tienen más problemas, adquieren más problemas que lo que pretenden prevenir, pero la dosis que se quedó fue una dosis que resultó inoperante y, en fin, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado y ahí es donde tu comentario sobre la investigación es tan importante, de que necesitamos ver todos los elementos, cómo interactúan para realmente poder tener esa solución que ahorita no tenemos, y por eso la investigación, como bien dice, se vuelve especialmente importante. Pues creo que nos quedamos con eso. Te agradecemos muchísimo tu participación.